semana, el distinto, en este programa llamado Todos Iguales, Federico Pérez, viene a pintarnos el Uruguay en números. ¿De qué se trata esto que Federico viene a conversar? Bueno, son algunas estadísticas, pero tal vez no son las estadísticas que vemos siempre, que es simplemente crecimiento económico, baja la pobreza social y demás. Hay de todo. A ver, contanos. Bueno, mirá, el informe que traje hoy tiene que ver con, bueno, esa imagen, ¿no? Que un poco nos hacemos del Uruguay, o nos gusta hacernos del país, de esa democracia plena, esa república, ese ejemplo, esa mosca blanca, si querés, en América Latina. Ese país diferente, la Suiza de América, como se le dijo durante mucho tiempo, y que... Ah, pusimos candombe, ahí bien. Y que por mucho tiempo, bueno, fuimos comprando ese relato, esa democracia estable, con políticos que se respetan, aunque cada vez menos, que tienen nivel, aunque cada vez menos, etcétera, etcétera. Y bueno, y a raíz de un artículo que leí de Fernando Esponda, de hace un par de años, lo leí hace unos cuantos días, me dio por hacer esta columna de decir, bueno, ¿hay indicadores que dirían que somos uno de los mejores países de América Latina? Sí. ¿Eso significa que estamos lejos de tener problemas o que tenemos otros indicadores que quizá no nos dan tan bien? También. Y te sumo un elemento que es clave. Ser los mejores de América Latina es como que... Estar primero en la C. Estás primero en la C, ¿no? Estás primero en la C. O estás primero en la B, ponele. ¿En la B? Bueno, hoy en día sí, ponele que hace 20 años estabas primero en la... Hace 20 años era la B, pero ahora sí. Creo que América Latina... Hace 15 años, sí. Es la C. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que se dice es que los indicadores que habían mejorado mucho durante la primera ola progresista, con el chavismo, con los primeros gobiernos de Lula, con el boom de los commodities también, ¿no? Con, digamos, mucha renta, muchas divisas ingresando al continente. Cuando el kilo de soja pasó de valer 280 como vale ahora a 500, ¿no? O sea que todo el sector exportador de Uruguay, por ejemplo, fue tipo, dólar. Y bueno, esos indicadores un poco han empezado a retroceder. Bien. Nuevamente a cómo estaban, más parecidos a principios de siglo. Por lo que, bueno, vamos a comparar algunos de esos indicadores con los de Uruguay y vamos a hacer un paneo general de nuestro país. Ahí si vemos la primera gráfica, que es el PBI per cápita, no sé si ves, Marcos, una línea roja. Sí. Muy clara. Bueno, sí. Esa línea es el histórico del PBI per cápita de Uruguay, que está hasta 2024. Bien. El indicador, que si juntamos todo lo que produce el país en un año y lo dividimos por la población, nos da que cada uruguayo por año tendría $23.000. Si hubiera una paridad, digamos, de un índice Gini de 0, o sea, que fuera la distribución perfecta, sucedería eso. Momento Julio Ríos, esto quiere decir casi $2.000 por mes, es decir, 80.000 pesos, 75.000 pesos por mes de producción por uruguayo. Claro, esa es una cuenta imposible porque, bueno, es el PBI, ¿no? Pero es una cuenta que sí da cuenta, valga la redundancia, de más o menos la riqueza relativa de cada país. Sí. Por supuesto que hay algunos que tienen, por ejemplo, en América, si pones América Latina y el Caribe, tenemos el problema de que, por ejemplo, no sé, las Islas Vírgenes, que es un paraíso fiscal, bueno, explota la gráfica, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que a veces en países muy chicos, pero para países de mediano para adelante, o chicos como el nuestro, pero no muy chicos, funciona, por lo menos para comparar los países. Claro. Y sumo un pequeño elemento, sobre todo ahora que entró Bulecita, que es nuestra asesora en economía en el chat, que una cosa es lo que produce el uruguayo per cápita, digamos, este cálculo rápido que hacíamos, que eran unos 75.000 pesos por mes anualizado, y otra cosa es lo que cobra como salario, ¿no? Porque no me quiero poner demasiado marxista, pero en el excedente de la producción es en donde entra la riqueza del capital y cómo funciona el sistema capitalista, básicamente. Así funciona, y tú lo has dicho muy bien. Sí, por supuesto. Vamos a ver algunos indicadores de salario. Si vemos la siguiente, no tiene que ver con, en este caso, crecimiento, pero, bueno, también hay una gráfica comparativa de América Latina sobre la incidencia de la pobreza. Y otra vez, si tú ves el gráfico, ¿qué dirías de Uruguay? No, que estamos chill. Creo que es momento de lentes igual, ¿eh? Estamos ahí en el gráfico que estamos viendo en pantalla, Uruguay aparece segundo desde abajo, digamos. O sea, el segundo país con menos pobreza relativa de América
de América Latina. Estos son datos de 2022 y hay que ver ahí, esto es pobreza, de línea de pobreza, que se establece, bueno, es un indicador del Banco Mundial. Sí, 2022, y te sumo otro elemento. Aparece más baja que lo que está ahora porque el INE cambió el método de medir la pobreza, lo actualizó. Efectivamente, ahora es el doble, pero además, si vos ibas, porque esto es post-pandemia, 2022, Sí. si vos ves 2019 es 9,8 por Exactamente, ahí, ¿no? exactamente. Pero de todas maneras acá no trajimos esto para el dato exacto, sino para dar una idea, ¿no? O sea, Guatemala, Haití, Honduras, México, Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela. Argentina creo que subió un poco, incluso ahora está más cerca de, pasa el 50% de pobreza. Por lejos. No aparece Brasil porque hubo un problema, sobre todo durante la gestión Bolsonaro, de que los números Y bueno, amigo, básicamente ¿para qué querés explotaron números? el Instituto de Indicadores. Pero de si Brasil. hubo una gripeciña en Brasil, si no hubo COVID. Una gripeciña, bueno. Bueno, ¿y qué podemos decir acá? Bueno, Uruguay está bien. Sí, no, muy ¿No? bien. Estamos, qué bien. Miren qué bien que estamos. Sí, sí. Pero si pasamos al siguiente gráfico, vamos a ver que, bueno, Ok, pasan cosas. pasan cosas, ¿no? Pobreza por edad. Acá sí es la pobreza 2024 medida con el método nuevo del INE, pero ese no es el dato principal, sino que el total, el celeste que vemos arriba, que es 17%, dista bastante de el 32% de los menores de 6 años. Sí. O sea, 1 de cada 3 niños menores de 6 años en Uruguay es pobre. Esto con la nueva metodología del INE. Sí, igual del en términos 2025. relativos era lo mismo. O sea, Exactamente. estaba infantilizada de la misma manera la pobreza con cualquier método que lo midas. A eso quiero ir. Está, digamos. En todo el continente, la brecha de pobreza infantil, no importa el absoluto, digamos, o sea, si vos tenés en general 10% de pobreza, 20% de pobreza, 30% de pobreza en Uruguay, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, sino que la brecha de pobreza infantil en Uruguay siempre fue de las más altas, ¿no? En el sentido de dentro de los pobres en general, cuántos son niños y cuántos son adultos. Sabiendo que además los niños no viven solos, sino que lo que esto significa es que los hogares con más donde niños, viven niños son más pobres. exactamente. Como dice Darwin de Bocati, la pobreza infantil son los padres, ¿no? Sí, literalmente. Bueno, es literalmente así, ¿no? Pero hoy mencionabas el salario. Bueno, ¿qué sucede con los salarios? Buenos salarios. En Uruguay, ¿tenemos buenos salarios comparados con el resto de Latinoamérica? Sin qué duda, dirías? sin duda. En dólares, seguro. ¿En dólares seguro? Sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente placa. Eso es 2025. Mirá. Una página... Ese es el salario mínimo igual, ¿no? El salario mínimo, sí, Claro. sí, pero ahora vamos a ir a la Mirá comparación. Costa Rica. Mirá Costa Rica. Mirá Costa Rica, qué bien que está. Sí. 726 dólares como salario mínimo. Hay que ver cuánto sale vivir. Sí. Pero Más hoy- barato que Uruguay, seguro. Más barato que Uruguay. Hoy salió una encuesta en el diario El Observador, que vamos a tener una gráfica que estaba en esa noticia, que dice que la principal preocupación de los uruguayos es el costo de vida y la seguridad. Tal cual. Ahora vamos a eso. Sobre Costa Rica quiero comentar que yo tuve la posibilidad de viajar a Costa Rica. Esto fue prepandemia. Pura vida. Pura vida, Costa 2018, Rica. 2019, y de conversar con gente de los medios o también con mismo gente que vive allá y tiene algunas experiencias de militancia. Y lo que cuentan en Costa Rica es que tienen un poco el mismo síndrome de Suiza de Centroamérica que tenemos en Uruguay. La Suiza de Centroamérica, la famosa Tal Suiza cual, de Centroamérica. tal cual. Se creen que son los más blancos, los que tienen mejores indicadores, que un poco está basado en Un poco es números, verdad. pero también. Y bueno, también recordemos que Costa Rica eliminó su ejército, ¿no? Entonces es como que son los más avanzados en pila de La cosas. superdemocracia, no sé si plena para los indicadores, No, pero sí, es sí. una democracia Tiene una buena democracia. consolidada por lo menos, de Centroamérica. Pero bueno, si vemos de vuelta el gráfico, no sé si pasamos o vemos el mismo, pero ahí está el mismo que quería mostrarles. ¿Por qué? Porque está Costa Rica y segundo siempre Uruguay y Chile, ¿no? Uruguay y Chile ahí siempre con los mejores indicadores, que viene Uruguay, el segundo mejor salario mínimo de América Latina, medido en dólares, por supuesto. Ahí hay que ver, por supuesto, con qué dólar se mide. Hay un dólar que es dólar de paridad de poder adquisitivo. O sea, son todos indicadores que nos pueden dar una idea general de cómo estamos ubicados como país, pero digamos, lindo de esto es compararlo con
el costo de vida, justamente. ¿No? Uruguay tiene el segundo mejor salario mínimo de América Latina, pero si vamos a la siguiente y lo vemos comparado con el costo de vida, ¿qué sucede, Marcos? Se complicó. Número 10. Ahora que tenés los lentes. No Media tabla. Claro. Media tabla, Uruguay. No clasificamos a Mundial ni No, no vamos ni al repechaje. Al repechaje, Ni al repechaje del... Bueno, no, porque ahí habría con CACAF, o sea que capaz que había algún cupo más que... Bueno, sí. No, pero al 10 creo que no llegamos. Bueno, Pero sí, media décimos, tabla. ¿no? Sí, sí. Media tabla, Uruguay. Esto es costo de vida versus salario. Bien. Salario mínimo. También Versus es salario cierto, mínimo. el salario mínimo no es lo mismo que el salario promedio, porque puede haber Sí. un salario mínimo que esté muy lejos del salario promedio, pero esos son, digamos, operaciones más difíciles de hacer, porque ahí ya dependés de la medición de cada país, cómo se mide. En este caso es un dato objetivo, el salario mínimo es salario tanto, mínimo. punto. Que te sumo dos elementos. Uno que es el salario mínimo es sobre todo más importante en los países con mayor formalización del empleo, ¿no? Porque Por supuesto. en los países como Paraguay, que supera, o Argentina incluso, en donde la informalidad supera casi a la mitad de los trabajadores, el salario mínimo medio que es un juguete, ¿no? Claro, porque no se cumple. Exactamente. En la Pero informalidad no se cumple. en Uruguay, que tiene... Igual siempre es una referencia hasta para la informalidad. Por supuesto, por supuesto. Pero en Uruguay, que tiene una de las tasas de formalidad más altas del país, ahora creo que está en 23%, 22%, los informales, Sí. ¿no? O sea que todo el resto es trabajo formal. Sí, que el 80% de los trabajadores son trabajadores formales. Exactamente, aproximadamente. Números más, números menos. Eso en primer lugar, que Uruguay también tiene mucha formalización, por lo tanto el salario mínimo tracciona bastante más en ese sentido. Y en segundo lugar, es que el salario mínimo, esto se lo escuché a Óscar Andrade una vez y me pareció muy interesante, que es que el salario mínimo es ilegal en Uruguay. Porque todos los consejos... Es un buen título ahí Todos- para el Zócalo. Todos los consejos... El salario mínimo es ilegal. Claro, todas las rondas de negociación colectiva Claro, están por encima del salario en Uruguay mínimo. están por arriba del salario mínimo. Prácticamente nadie cobra el salario mínimo. O no debería las cobrar. categorías residuales, etcétera. Exactamente. sí. Eso es verdad. Exactamente. El salario mínimo no lo cobra casi nadie y en realidad en Uruguay, durante mucho tiempo, y te diría que todavía, sirve como referencia para otras cosas, para costos del Estado, por ejemplo. El salario mínimo, porque está indexado a varias cosas. Y bueno, eso también hace que la referencia sea importante, sin duda, ¿no? Sí. Si vamos a la siguiente, Acá dicen en el chat, lo único importante es que le ganemos a Argentina. es que le ganamos a Argentina. Sí, bueno, ahí estamos cómodos. Sí. La próxima placa es de esta encuesta del diario El Observador. Es un alto en el camino de los datos porque no son datos estadísticos, o sea, sí son datos estadísticos, pero de una encuesta, ¿no? De indicadores del país. Esto es una encuesta que hicieron académicos de la Universidad de la República con el diario El Observador, que le preguntaron a la gente, a 4.800 casos, una encuesta web bastante grande. Una encuesta seria. Una encuesta, que permite medir de esta manera tan fina, digamos, algunas cosas, ¿no? A veces haces una encuesta de 600 casos, 700 casos, bueno, te va a dar bien un balotaje, te va a dar bien 2 o 3 partidos, o te va a dar bien una elección, pero no puedes sacar demasiada información porque cuanto más achicás el ojo, haces zoom Claro. en los datos, más margen de error tienen. Eso es así. Créditos para Tomer Urwich y para Cayota, los periodistas del Observador encargados de este proceso. ¿Encargados de esto? Me- Sí, me- la verdad que me pareció un muy buen artículo. Y bueno, y como ven en el gráfico, un tercio de la población dice que el principal problema de su vida personal en el Uruguay de hoy, y de hoy literalmente porque fue hoy, es el costo de vida. Claro, pero es, Un tercio. es bien interesante porque en realidad cuando le preguntan a los uruguayos cuál es el principal problema de Uruguay, la gran mayoría por lejos te dice la seguridad. Exacto. Y cuando te dicen, pero ¿cuál es tu principal problema? Es el costo de vida. Bueno, eso significa entonces que la gente, o por lo menos un porcentaje importante, no está viendo la seguridad como un problema propio. Exactamente. Lo cual podría ser auspicioso, de alguna manera, ¿no? Sí. Porque significa que no le está afectando en la vida personal cotidiana, inmediata, en la que, digamos, las personas viven, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y lo interesante de esto, por eso lo trajimos, es lo siguiente. Si ustedes ven en la barrita rosada, ¿no? Sí, rosada. Usted está viendo bien, señor. Estoy viendo bien. Un tercio de la población dice que el principal problema es el costo de vida
y un quinto aproximadamente que es la seguridad o la delincuencia. Pero si vemos cuando lo segmentamos por a quién votó en el balotaje. La gente se pone a militar un De poquito. 2024 cambia un poquito, pero no baja tanto. Sí, sí, sí. Un tercio sigue diciendo en cualquier situación, y vote a quien vote, que el costo de vida es su principal problema de la vida cotidiana en el Uruguay de hoy, ¿no? Es bastante... me pareció bastante impactante el dato, que esa variable, la variable del poder de compra, no cambia por la distribución de a quién votaste en el balotaje. Esto explica por qué la campaña de Delgado, de Raffo, y creo que también un poco en el discurso de Ripoll estaba bastante presente, que era cómo bajar el costo de vida de los uruguayos, ¿no? O sea, de hecho deben haber hecho varios focus group, deben haber accedido a este tipo de analíticas y deben haber dicho la preocupación de los uruguayos individualmente es esta. El tema que le tenemos que hincar el diente es al costo de vida de vivir en Uruguay. Bueno, de hecho, lo que llegó a proponer Álvaro Delgado es eliminar la tasa consular, que es una tasa que se paga para las importaciones. Algo, sí, de las importaciones, ¿no? Sí, planteado... sí, pero es mucha plata, es como un 8-10%. Una renuncia fiscal importante. Importantísima, importantísima. Que es muy superior, por ejemplo, a lo que se invierte, o sea, lo que recauda eso es muy superior a lo que se invierte en pobreza infantil, por ejemplo, por tasa consular. Estaba proponiendo una medida fuerte, digamos. Fuerte. Uno diría un tanto de manotazo de ahogado. Un tanto demagógica que además hay que ver, si vos le eliminás al importador la tasa que le cobra, o los impuestos aduaneros en general, uno de ellos es la tasa consular, hay que ver también cuánto de eso se traslada a precios, ¿no? Porque después el mercado claro, porque en realidad el consumidor puede terminar pagando eso. También. La diferencia, ¿no? Sí, sí. Como a veces cuando se le quita el IVA a algún producto y en realidad el que lo vende termina... El supermercado dice, ok, claro, en la mía. Te lo bajo un poquito, pero igual yo gano un poco, ¿no? Es así, es así. Sí. Pero bueno, a veces los políticos en campaña se dejan llevar por la ola y terminan prometiendo cosas que después... Hay un mecanismo que usó la calle Pou, no me acuerdo ahora sobre qué medida que había planteado, que en realidad no era muy factible de hacerla o no la podía hacer, no me dejaron. Yo lo planteé, estaba mal informado, ¿no? Y con eso salí del paso. En realidad, podés estar diciendo, bueno, no sé, vamos a hacer toda la calle de embajada. Y bueno, después no, sabés que hablé con el ministro de Obras Públicas y me dijo, se complica para hacer. Hablé con Newton y me dijo que era inviable desde el punto de vista físico. Claro. Pero bueno. Pero si seguimos analizando, haciéndole esta radiografía al Uruguay, vamos a pasar a hablar de, bueno, hablamos de salario, hablamos de ingresos, hablamos de riqueza y cómo estamos en la desigualdad. El índice Gini. El índice Gini, ¿verdad? Que mide... No, perdón, el anterior. El índice Gini ahora, pero esto es porcentaje de la riqueza nacional que acumula el 1% más rico de la población. Qué buen dato este, qué buen dato. Es un muy buen dato. Que bueno, es para 2024 además la publicación. Para. Bastante actualizada. Te la quiero fantinear un poquito. Explícame bien. Para. ¿Qué quiere decir? No, pero tenés que decir, vos me estás diciendo... Vos me estás diciendo que esto es una gráfica que muestra cuánto por ciento de los uruguayos acumulan el 1% de la riqueza del Uruguay. Es un muy buen dato, Federico. ¿Qué porcentaje de la riqueza nacional acumula el 1%? No. Chicos, presten mucha atención con esto que es clave. Perdón, el dato es de 2022, lo que es de 2024 es la publicación. Okay. Pero igual, en términos históricos, son nada, ¿no? O sea, los ricos siguen siendo ricos. Exactamente. Bueno, un tercio de la riqueza acumula el 1% más rico de la población, según esta publicación, ¿no? O sea, y estamos entre los más igualitarios, ¿no? O sea, en Chile la mitad de la riqueza la acumula el 1% de la población. En Brasil parecido, en México Pinochet parecido. Después ahí hay otro escalón, Perú 40 y pico %. Y después los que van más cerca del tercio, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Haití, Guatemala, República Dominicana, Panamá. Y después Uruguay, ya un poquito más más abajo, cerca de un cuarto de la riqueza total la acumula el 1% más rico de la población. Mirá. Bueno, es llamativo, pero nos está mostrando que estamos entre los mejores. ¿Podemos volver otra vez? Hay algo que pasa mucho con la riqueza, es que cuando se empieza a acumular, se acumula mucho más. O sea, si vos ves
la diferencia... Es lo que te tiene el capital. Tal cual. Se centraliza. Entre, no sé, Uruguay y... Bueno, mirá Cuba, qué interesante, ¿no? Mirá Cuba. O sea, el 23% acumula el 1% de la riqueza de Cuba. Sí, ahí hay que ver cómo está medido. El stock de riqueza Sí, también. claro. Sí, el PIB de Cuba. Pero bueno, pongamos, no sé, El Salvador, ¿no? O sea, la diferencia es de 3%. Pero si vas con el primero, es del doble, ¿no? Básicamente. Exactamente. O sea, es como que la curva, cuando ves acumulación de la riqueza, siempre que te acercás a donde hay más acumulación de la riqueza, es una curva muy ascendente. Muy ascendente. Sí. Sí, en realidad si vemos, hay un bloquecito de 3 países que es más o menos 50%, el resto un tercio y un cuarto, ¿no? Sí, ahí. sí, tal cual. Y Perú, que está a 44, cuarto, no fue al Mundial, pero cuarto en el país más desigual de América Latina. Pero Perú... El país más desigual de América Latina es Chile, increíblemente. Sí, no, Increíblemente no. Pero digo, Chile siempre está con Uruguay o cerca de Uruguay en los mejores indicadores. Bueno, no, en desigualdad es el país más desigual de América Latina. En este informe más que Brasil, que ya es mucho decir, ¿no? Sí. Esto es recontra interesante porque al principio estábamos mirando cómo Chile y Uruguay estaban arriba en pila de datos, en PBI, en salario, etcétera, etcétera. Pero el dato en el que están muy separados Uruguay y Chile, y esto fue parte del debate, tal vez el mejor debate que vimos en los últimos 10 años de la política uruguaya, que fue, a mi criterio, Andrade Talvi. Gran debate. Gran debate, que era debate, Talvi gran debate. remarcando el modelo chileno. Que es verdad que tiene buen PBI, que tiene buen salario mínimo, buen poder adquisitivo, pero concentra una de las tasas de acumulación de la riqueza mayores del continente y de mayor desigualdad. Entonces, esto también demuestra que el crecimiento o la riqueza per se, si no hay una intervención política pública, el mercado... no genera distribución de la riqueza. Sí, sí, Eso es inclusión en general. Sí, Eso sí. es así. Total. Bueno, con veíamos números, al principio que Chile es de los países más ricos de la, claro, sí, sí. de la región. Seguramente en PBI per cápita de los primeros, sí, está ahí. Pero sí, con una enorme desigualdad. Chile. Pero si vamos a la siguiente gráfica, trajimos también algún dato de desigualdad. En este caso el índice Gini, pero intra, Eso es muy interesante. en términos subnacionales, ¿no? En términos subnacionales. Ahí hay como 3 escalones de los departamentos quizá con más o menos desigualdad. Si el índice Gini se acerca a 1, es una desigualdad perfecta. Si se acerca a 0, es una igualdad perfecta. Claro, o sea, Cuanto menos es más, digamos, es mejor. Para los que creemos que la desigualdad es algo negativo. claro, cuanto más alto es el número, Exacto. más igualitario es el país. Exactamente eso. Y como ven, bueno, a ver si te sabes los departamentos de memoria. Qué hijo de... Te estoy poniendo a prueba. Dale, vamos. ¿Cuál? El de arriba del todo, el que está en amarillo, que es uno de los menos desiguales. Artigas. Salto. Artigas. Salto está en naranja. Naranjita. Sí. Después, Paysandú. todos esos otros están en azul, verde. Verde. No, me pusieron un cursor, que hijo de puta. Creo que es peor el daltonismo que no acordarte de los departamentos, porque es un verde clarísimo. Es verde. Paysandú. Salto. No, perdón, Artigas. Artigas, Salto, Paysandú. Artigas, sí, claro. Artigas, Salto, Paysandú. Río Negro. Río Negro, Tacuarembó y Rivera, que es la franja esa del medio. Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo. Y Cerro Largo con un índice ahí. ¿Cuál es ¿No? Cerro Largo y cuál Mediano. es 33? La verdad es que... 33 es el de abajo de Cerro 33 Largo. bien. Ahí a ver si bajamos un poquito. 33. No, ese es La Valleja. 33 es el otro. No, ese es Durazno. Ese es Florida. ¿Y cuál es Florida? Ese es 33. Ey. Ese es 33. Y bueno, el dato más capaz sorprendente de acá es que Montevideo no es de los menos desiguales del país. Y no porque, de hecho, Montevideo es el chiquitito, por si no lo... al norte de Propios pasan cosas. Al norte de Avenida Italia. Sí, Propio, viste que dicen que está la L. Propio sí, bueno, está está, sí, porque también Propios tiene... Al este de Propio. También muere también ahí en el buceo, sí. Sí. Bueno, y ahí tenemos San José y Colonia también como menos desiguales que el resto del país. Obviamente que esto es un porcentaje para arriba o para abajo. Tampoco es que son el sumum de la igualdad, pero sí
es un poco quizá contraintuitivo esto de los departamentos. Pero si seguimos avanzando en estas gráficas que comparan al Uruguay con el resto de América Latina y que además nos muestran cómo estamos, tenemos la concentración de la tierra y el precio de la tierra. Esta es la menos linda de ver. No la iba a hacer de nuevo, pero dije... El Frente Amplio no me va a dar el extranjerizó tiempo. la tierra. ¿Eso es cierto, Federico? Durante los gobiernos del Frente Amplio se extranjerizó la tierra. Eso es cierto, que lo haya hecho el Frente Amplio ya es una apreciación Ok, tuya. bien. Pero sí, el precio de la tierra... Durante los creció. gobiernos del Frente Amplio bajó la pobreza. Que los ha hecho el Frente Amplio. Bueno, es lo mismo, claro. Bueno, pero ahí hubo políticas públicas claras, ¿no? Entre otras cosas, crear un ministerio. Para eso, el plan de emergencia, Crear un ministerio para el desarrollo social. para el desarrollo social. Es una buena idea. Ya lo hice. Es lo que habían hecho. Dicho sea de paso, hoy el Mides recibió 140 trabajadores de los Sí, refugios sí. quejándose porque no están cobrando su salario, ¿no? La verdad que es algo que a mí me deja perplejo desde que conozco esta situación y me sigue dejando, que Sí. no puedo entender por qué alguien, por supuesto que son tercerizados, que dependen en realidad de un privado, de una cooperativa, de una ONG, de lo que sea, pero como gente que depende casi directamente del Estado, porque es el que Sí. paga las prestaciones, no cobra el salario. O sea, es algo que a mí me resulta inentendible. Conversando además con algunos miembros de la interna ministerial, hubo cierto resquemor porque el ministro al principio no tenía muchas intenciones de recibirlo y finalmente se ¿Se reunió con ellos? acordó una reunión para dentro de 2 semanas. Ahí va, está. Vamos a ver si pueden cobrar antes, ojalá que sí. Para que se hagan una idea, hay entre 800 y 1000 trabajadores de refugios y sabemos que la gente en situación de calle, sobre todo en Montevideo y sobre todo en zonas céntricas, está creciendo bastante. No ha salido todavía el nuevo censo de calle, pero... Ya vamos a llegar a ese dato. Ok, ahora vamos para eso. llegar a ese dato. Me restringo solamente a la situación en el Mides entonces, que es que está picado el Mides, no solamente por las tensiones que tienen con el Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior te dice, che, no tengo dónde meter a la gente porque yo aplico la ley de faltas y el Mides no me dicen dónde meterla, o te la Claro. mandan a Casaballe, pero la gente de Casaballe te va a el centro porque quiere ser cuidacoche, que es en donde levanta una moneda, levantan 1.000, 1.500 pesos por día aproximadamente, eso calcula el Mides. De la parte del Mides te dicen... también el Ministerio del Interior tiene una canilla abierta que es los privados de libertad que egresan de ahí, que no hay una política. Claro, pero eso de sería, digamos, atendible en el sentido de, bueno, no puedo con toda la gente, pero pero la gente que ya tenés trabajando, que está, además trabajando, eso, claro. está trabajando en una de las cosas más complicadas, ¿no? Con Sí, una de las poblaciones más complicadas, que de todo punto de vista tiene muchísimas dificultades, muchísimas carencias, que además se le han vulnerado todos sus derechos, porque no tiene básicamente dónde vivir, o Sí, sea, sí. viven en la vía pública. Tal vez el primero de los derechos junto a la alimentación. Exactamente. No cobren, ¿no? La gente Sí, no. que más, o sea, la que tenés al pie del cañón, en pie de guerra, el primer soldado que tiene el Estado, que es el que trabaja ahí, bueno, también están las personas que trabajan en las cárceles y eso, que también están conviviendo con situaciones muy complejas, pero esta es una de las más complejas y la verdad, tener a esas personas sin cobrar parece un sinsentido, ¿no? Sí. Yo no es por decir que los funcionarios del INR tienen el trabajo más fácil, porque sé que no es así y sé que es un trabajo bastante complicado, pero por lo menos tienen armas si se pica. Sí, bueno, no, sí. o tienen- Los civiles no, pero... Y trabajan con gente privada de libertad. La gente que trabaja en los refus, No, está... o sea, es regalada. mano a mano esto. Sí, sí, claro. O sea, mano a mano. Sí, Podés bueno. llamar al 911 que tenemos patrulleros. Tenemos historia de amigos que Total. se han tenido que Pinchado, pelear todo, sí. Claro, o que los han apuñalado, incluso los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, llama mucho la atención que esta situación donde aquellas personas que están en la primera línea de batalla en este plano no cobren su salario, lo cual es algo muy, muy básico, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, si seguimos con las últimas, quedan algunas todavía, sí, gráficas, y vemos acá, otra medida de la desigualdad, Marcos, es el porcentaje de tierra que controla el 1% de las explotaciones agrícolas más grandes, ¿no?
Ahí Uruguay está, digamos, bastante bien. O sea, esta es la desigualdad del acceso a la tierra, básicamente, ¿no? Que veíamos que en Uruguay se concentró la propiedad de la tierra, el precio de la tierra se encareció muchísimo durante este siglo, básicamente, Sí. ¿no? Pero todavía no estamos ni cerca de la desigualdad que hay en América Latina. Uruguay, si lo vemos, está último en qué país se concentra más la propiedad de la tierra. El 19% el 1% de las explotaciones más grandes controla el 19% de la tierra. Claro. ¿No? Muy lejos del 81% de Colombia o del 77% de Perú. También Chile aparece nuevamente. Chile y Paraguay en ese caso. Ahí en un segundo escalón de países donde más se concentra la tierra. Donde las explotaciones económicas agrícolas más grandes controlan más de, en esos casos, 3/4 partes de la superficie total de tierra de esos países. La verdad que es algo como asombroso. Yo no lo tenía tan claro, ¿no? Yo hubiera siempre, si me lo dabas así, sin las banderitas, diría Brasil, ¿no? Sí, tal cual. Brasil, esas grandes facendas, ¿no? Esas explotaciones tan grandes. Diría que Brasil podía encabezar la clasificación ahí, pero no. Lo hace Colombia, lo hace Perú y lo hace Chile. Otra vez Chile como un país de los más desiguales del continente, ¿no? Y bueno, esta es la última gráfica de la parte de la desigualdad. Bien. Pero hasta ahora, ¿cómo venimos? Venimos bien, ¿no? Sí, Uruguay, muy dateado, sí. medio caro, pero bien. Bien, medio caro, pero bien, dijo. ¿no? O Hasta sea, ahora el resumen es Uruguay medio caro, pero bien. A ver, yo estoy pensando en irme a vivir a América Latina. ¿Me haces Claro. el informe hasta ahora? Yo elijo Uruguay. Exacto. Sí, sin duda, sin duda. Exactamente. Uruguay parecería ser como uno de los mejores países Sí. ahí. El mejor de la clase. El mejor de la clase. Sí. Porque además, no tanto por lo bueno, sino por lo negativo del resto también, ¿no? O sea, eso también es así. Pero vamos a ir a algunos otros indicadores. Hay otro de violencia en Latinoamérica, que bueno, el continente más violento del mundo también. Sí. Donde Uruguay aparece en la media tabla también, ¿no? Pero si vamos, ahí está, ¿cuán violenta es Latinoamérica? ¿Esto de qué año es? Esta es de 2024. Ok. ¿Cuántas personas fueron asesinadas en Latinoamérica en 2024? Mm. Y ahí se empieza a complicar el partido, ¿no? O sea, ¿Cuánto Uruguay, dijo Uruguay? 10,6. 10,6 La cada tasa. 100.000 habitantes. La tasa, sí. Brasil 21. Sí. Ok. Son datos, en algunos casos, con fuentes un tanto, ¿no? Hay países que no tienen una institucionalidad muy fuerte Sí. de las fuentes. Pero bueno, lo que queríamos mostrar es que acá Uruguay aparece en la mitad de la tabla, ¿no? En la mitad de la tabla de Latinoamérica respecto a homicidios, pero ya más cerca del medio. Peor que Argentina, peor que Chile, peor que Bolivia. En la tasa de homicidios, ¿no? Eso es algo que es paradojal. Este dato lo da como el triple, a mí me parece que está más cerca de ser el doble, por lo menos en algunos datos que habíamos visto, de cómo Uruguay es el doble de violento que Argentina. Sí, sí, por supuesto. Acá, por supuesto. en este dato, es un poco más que... Es casi el triple, digamos, ¿no? Y de hecho, Uruguay... Es algo muy paradojal. Uruguay tiene una tasa de presos per cápita muy superior a Argentina, Bueno. también lo cual se explica un poco, que esto lo hablábamos con Federico del Castillo, porque existe una especie de gobernanza dual en el territorio argentino, particularmente en lo que es Entre Ríos y Santa Fe, que son territorios con bastante componente del crimen organizado allí, que es una gobernanza dual entre la política y la policía con los narcos. Entonces, es como que hay pactos. De pacificación. Exactamente. Bueno, se dice que también en la provincia de Buenos Aires, que otrora... Ni que hablar, ni que hablar. Yo recuerdo, digamos, en los 90, Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires era tierra de nadie, Sí, ¿no? O sea, sí. te decían, en Buenos Aires te parás en una calle, yo me acuerdo de eso, Sí, o sea, sí, sí. era chico, pero me acuerdo, en Buenos Aires te parás en una calle y te afanan. Tal cual, Era tal cual, tal cual, eso, tal cual. era eso tal cual, ¿no? Respecto igual al indicador de 11 homicidios cada 100.000 habitantes que tiene Uruguay, 10,5 aproximadamente, que es un número que se viene manteniendo bastante estable,
en América Latina también pasa esto de nuevo, ¿no? Que en comparación con, bueno, con Brasil, con Venezuela, con Panamá, con Honduras, ni que hablar, parece un número... México, México, ni que hablar, invadido por los cárteles. Ecuador. Parece un número bueno, pero si vos lo comparás con el resto del mundo, duplica la media mundial, ¿no? Duplica la media mundial y si vamos a la siguiente, porque no solamente se puede comparar con el resto, sino consigo mismo, Ok. el país, vamos a ver que los homicidios no han parado de crecer en Uruguay, ¿no? Esta es de la diaria, esta información es de la diaria y va hasta el 2024 también. ¿Tenemos año de inicio de esto? Es el 2000. Ok. Es el 2000, no se ve ahí. Ok. La gráfica va Me la cortaste. desde el 2000, Ahí va, ahí está. desde el Es 2000 al 2024 en números absolutos. 2000 al 2024. Números Bien. absolutos. Bueno, eso es porque el tamaño del país también, ¿no? Que, Bien. Perfecto. Siempre Esto incluye gobierno de Valle, los 15 años de Frente Todos los Amplio partidos políticos. y gobierno de la calle Pou. Además, bueno, vemos que hay una baja pronunciada durante la pandemia, obviamente, porque... Por la gente supuesto, no- por supuesto. Y vemos también... No había como matar a alguien. Sí. Estaba en la casa. Claro, eso pasó mucho, que de hecho recordemos que el ministro Larrañaga y luego Heber se hacían bastante alarde de lo que eran los números de homicidio post-pandemia, porque les estaban cerrando muy bien los números, porque justamente, o sea, cuando tenías a todo el mundo encerrado, obviamente que el crimen hacia la persona bajó bastante, ¿no? Algo muy triunfalista de la Rañaga, recuerdo en su Sí, momento. sí, sí. Estamos Ah, bajando vino los el homicidios. ministro, ahora bajamos los homicidios. Tal cual, Bueno, tal sí, a los 13 días le dijiste a la gente que se vaya para dentro de la casa. Tal cual. Este, Sí. no se pueden hacer materialmente los homicidios, digamos. Igual se realizaron, pero bueno, volvió a subir inmediatamente que se terminó la emergencia sanitaria. Sí. Y no han parado de subir, ¿no? Entonces, lo mismo que estábamos diciendo. Como un país que en indicadores, en muchos indicadores, capaz que ahí lo del costo de vida era como lo más negativo, pero en riqueza, en desigualdad, en pobreza incluso, tiene de los mejores indicadores de América Latina y nosotros nos autopercibimos un país distinto en la región. Bueno, tiene estos problemas, ¿no? O sea, han crecido sustancialmente los homicidios durante el último cuarto de siglo y lo que va de este siglo en realidad. Pero no solamente los homicidios, también han crecido los suicidios, ¿no? Que es la gráfica siguiente. Y ahí esta gráfica es tomada de ese artículo que mencionamos al principio. Que bueno, un poco es lo que discute, ¿no? Bueno, sí, tenemos indicadores buenos, nos podemos comparar con el resto de Latinoamérica y con nosotros mismos y ha bajado la pobreza, ha crecido el salario, ha bajado la desigualdad en realidad. Pero hay cosas que no paran de aumentar. Los suicidios no paran de aumentar, los homicidios no paran de aumentar. Las personas en situación de calle, ahí esto estamos viendo a ver si podemos volver para atrás, ¿se puede? Que los homicidios son aproximadamente entre 300 y 400, ¿no? Así, a grandes rasgos. Y los suicidios casi que los duplican, ¿no? O sea, en Uruguay el doble de personas se suicidan que los homicidios que hay. Sí, tal cual. Es un país donde la tasa de suicidio es muy alta y también, es cierto, no ha parado de aumentar. Es más probable Bien, que te mates a que te maten. Menos pronunciada. Sí. Y ni que hablar cuando vos desagregás el número de suicidios y te pones a estudiar lo que son en la generación Z, particularmente de 18 a 25 años, son índices muy altos, ¿no? De suicidios. De suicidios. O sea, si uno ve lo que es la curva demográfica, específicamente por edad, de los suicidios, es como una U, ¿no? En donde vos tenés a los más veteranos, que eso pasa bastante, pero sobre todo en Uruguay está el fenómeno del suicidio juvenil, ¿no? Sí. Y que está particularmente localizado en Rocha, Río Negro, sobre todo en algunos pueblos del interior del país. No los nombres, por favor, porque después van a decir que estigmatizás a algunos. No, estos son datos de... Hay uno que particularmente hay un chiste respecto a eso, pero bueno, es humor negro. Pero sí, no han parado de aumentar. Y las dos últimas que vamos a ver tienen que ver también con otras dos cosas que son negativas que no han parado de aumentar. Por un lado, lo que hablábamos recién, la gente en situación de calle, ahí van a ver que, bueno, no para todos los años hay datos, ¿no? Hay datos para cuando se hacen los censos de población en calle. Sí, claro. Y la fuente de esto es el Mides. Y como veremos, ahí, si bien
aumentado considerablemente, no es algo que se venga, que se plantee como, o sea, Uruguay no sé si lo primero que se piensa cuando uno piensa en Uruguay es la cantidad de gente en la calle que hay, pero ha notado, y seguramente el próximo dato sea mucho peor, ¿no? El que vive porque en Montevideo creo que sí, ¿no? Es 2.700 del gobierno de la calle Pou. Pero seguramente si se vuelve a medir sea mucho peor, creo que todos lo percibimos, ¿no? Aclaración metodológica importante, cuando se dice calle se incluye tanto intemperie como refugio, como gente institucionalizada, claro, ¿no? Sí. Y la última, de esto como último, pero creo que es una de las más tristes, si se quiere, más graves, es esa, ¿no? Las personas privadas de libertad. Ahí tenemos el gobierno, para eso sí hay datos para todos los años. Y el gobierno de la calle Pou terminó con algo así como 15.000 presos, ¿no? Sí. Pero que bueno, habían 7 con Valle, 8 con Vázquez 1, 9 con Mujica, 11 con Vázquez 2 y 15 con la calle. Ahí hay un efecto del Código del Proceso Penal nuevo que quizá por los abreviados y por algunas cosas como de agilización de los procesos judiciales genera mayor cantidad de presos, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿hasta cuándo van a aumentar los presos en Uruguay? Bueno, yo escuchaba Porque si los homicidios aumentan y los presos aumentan, significa que meter a la gente presa no está siendo tan eficiente. Sí, y además Uruguay tiene una tasa de reincidencia muy importante, ¿no? Y como conversábamos con fuentes del MIDES, te dicen que una de las canillas principales para la gente en situación de calles es los egresos del sistema penitenciario, ¿no? Sí, claro. Pero son los mismos es el mismo problema en realidad. Poneme otra vez esa Qué bueno gráfica que tengas a alguien en el MIDES que se llame Fuentes. Sí, total. Ahí le puedes decir Fuentes. Ismael Fuentes. No, eso es una persona. Eso es una persona. Un ex dirigente sindical. Tal cual. Bueno, un saludo. Lo que quería mencionar es que ahí estamos viendo que el gobierno de la calle Pou cierra con casi 16.000 presos. Yo no sé si ese dato es del 2024 o 2025. Yo tengo entendido que ya alcanzaron los 16.000 presos en instituciones penitenciarias en Uruguay, pero yo escuchaba a asesoras de Ana Juanche, la directora del INR de este gobierno, decir, y bueno, muy probablemente este quinquenio de este gobierno frente amplista cierre con 19.000 o 20.000 presos. Es decir, que esta curva va a seguir prácticamente igual. Entonces, cerrando un poco, haciendo síntesis con tu columna muy interesante que muestra los claros y los oscuros, ¿no? Estamos bien, pero no tan bien como creemos. Exactamente. Los indicadores positivos que son PBI, que son salario, que son desigualdad, ¿no? O sea, cómo hay todo un legado, cómo hay toda una batería de políticas sociales que le permite a Uruguay decir que tiene una democracia plena, con muy buenos números, por lo menos dentro de la clase, esta clase tan con complicada. Menos desigualdad, con mejores salarios, con menos pobreza, con un montón de indicadores que lo hacen, el mejor, digamos, de la región. Sí. Sin duda. El mejor de la clase, de una clase de los repetidores. Por eso te digo, de la C. Tal cual. Sí, de la C o de la B, pero de la que B también de la C, de la B, capaz. tiene luces amarillas, algunas rojas muy problemáticas. Por ejemplo, es un cuadro de la B que tuvo que bajar a la C, pero que está primero.